Amigos televidentes, la creciente presencia de venezolanos en el Ecuador en búsqueda de mejores días ha motivado por parte del gobierno nacional a tomar acciones para poder regularizar su presencia. Para abordar esta temática y otras inherentes a sus delicadas funciones, nos acompaña esta mañana el viceministro de Movilidad Humana, doctor Carlos Alberto Velástegui, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí, mi estimado doctor. Quisiera iniciar la entrevista preguntándole, de acuerdo al último censo, que entiendo fue hecho en el pasado mes de octubre, ¿cuántos ecuatorianos se encuentran residiendo en el Ecuador y en qué condiciones? Bueno, tenemos en realidad más que un censo, tenemos un movimiento migratorio, un flujo que lo realiza diariamente el Ministerio de Gobierno. De acuerdo a la información que nos ha proporcionado el Ministerio de Gobierno, tenemos actualmente 366,000 ciudadanos venezolanos que residen en el país, que han ingresado regularmente a través de los puntos de control fronterizo. Ahora, ¿cuál es la condición en la que ellos se encuentran? Le pregunto esto porque, por ejemplo, aquí en el puerto principal, ha sido muy común en los últimos tiempos o en los últimos meses ver a ciudadanos venezolanos mendigando en las calles. Hemos visto también algunos que se han propasado, yo diría, con las autoridades policiales, desafortunadamente algunos también delinquiendo. Bueno, debemos recordar, ¿no?, que de este número que he mencionado, 366,000 ciudadanos, cerca de 130,000 cuentan actualmente con una visa otorgada por el gobierno ecuatoriano. El restante número, que es un número significativo, están pendientes de poder regularizarse. Es decir, algunos de ellos, un porcentaje pequeño, puede todavía encontrarse dentro del periodo de los 6 meses que prevé la normativa cuando han ingresado al país sobre la base de un permiso de turismo. La gran mayoría ha pasado ya ese tiempo, se encuentran en una condición irregular. De ahí que el decreto ejecutivo 826 establece la posibilidad de pasar a una regularización. Pero es importante, Luisa, tener presente que efectivamente los movimientos migratorios traen consigo estas situaciones en donde no todos los ciudadanos tienen la posibilidad de ingresar y regularizarse automáticamente. Tenemos que tener presente y recordar cuál ha sido nuestro pasado migratorio. La migración es una dinámica, un fenómeno que está pendiente en todas las sociedades. Nosotros tenemos en este momento 1.700.000 ciudadanos ecuatorianos en el mundo y llegamos a tener cerca de 3 millones. Y también debemos recordar que en Venezuela nos acogieron y tuvimos alrededor de 250,000 ciudadanos ecuatorianos. Estos ciudadanos, cuando viajan, al igual que los venezolanos que lo han hecho al Ecuador, lo hacen por distintos motivos, motivos económicos. En el caso de Venezuela, una crisis tremenda de un régimen que sigue todavía al frente. Entonces, cuando migran, la intención es siempre buscar una regularización, cumplir la normativa del Estado, tener una visa. A través de una visa pueden trabajar regularmente, no compiten con la mano de obra laboral ecuatoriana, porque al momento de tener una visa tienen que tener un salario básico, tienen que tributar al Estado ecuatoriano, pero sobre todo, encontrarnos en cualquier condición, el ciudadano extranjero debe respetar y cumplir con la normativa ecuatoriana, con la ley. El ciudadano que delinque es un ciudadano que no es bienvenido en cualquier sociedad. Doctor, en ese sentido, en lo que concierne al tema de la regularización y específicamente el decreto 826, ¿cómo se está llevando a cabo? ¿De qué manera se da esta regularización? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? ¿Se lo hace desde Venezuela o se lo puede hacer directamente acá cuando vienen los ciudadanos venezolanos al país? Bueno, el decreto 826 nos permite, desde su expedición, comenzar a expedir visas de varias formas. El decreto establece y crea una visa de excepción por razones humanitarias, VERU, que es por su acrónimo. Esta visa se comienza a expedir en el exterior a través de 3 consulados, Caracas, Bogotá y Lima. Lo comenzamos a hacer a partir del 26 de agosto del presente año. Hasta la fecha, ¿cuántos venezolanos se han acogido y cuántas aplicaciones hay? En este primer modelo, que es otorgar visas en el exterior, las VERU, estas visas creadas, tenemos alrededor de 1.400 visas otorgadas a ciudadanos venezolanos en los 3 consulados. Pero tenemos igualmente otras visas
que se siguen expidiendo no solamente en estos 3 consulados, sino en todos los consulados del Ecuador en el mundo, y que son alrededor de 20 otras categorías de visas. Ese es un primer proceso, pero también hace muy poco, el 26 de octubre, comenzamos a expedir las mismas visas dentro del proceso de regularización en el Ecuador. En este caso, las visas que venimos expediendo desde hace muy pocos días son aproximadamente 2.400 visas que han sido otorgadas. Es también necesario señalar que las visas que ya han sido otorgadas es un número que está dándose y que va evolucionando con el tiempo, pero que registramos nosotros a nivel general que en este mismo periodo, desde agosto a la fecha, se han registrado alrededor de 24.000 aplicaciones, de las cuales 15.000 han sido atendidas, una parte minoritaria con las VERU, que son las visas de excepción, la gran mayoría con las cerca de 20 clases de visas que el Estado ecuatoriano tiene a disposición de los ciudadanos extranjeros en general. Ahora, de toda esa población a la que usted hace referencia, está registrada, ha ingresado en el país, ¿dónde se registra el mayor asentamiento? ¿En cuál provincia o ciudad del país, o están dispersos por todas las provincias ecuatorianas? En el caso de Ecuador se da una característica muy peculiar. Los ciudadanos venezolanos se encuentran en realidad dispersos en todo el territorio, en distintas proporciones, pero los espacios, las provincias con mayor recepción de ciudadanos venezolanos es en primer lugar Pichincha, Quito y Guayas, Guayaquil. Esos son los espacios, los centros donde más han llegado los ciudadanos venezolanos. ¿Hay algún tipo de visa de tránsito para aquellos venezolanos que únicamente intentan, pasando por Ecuador, llegar hacia las fronteras con Perú o Colombia, cuando son esos sus países de destino? Bueno, en este momento el ciudadano venezolano tiene como requisito para entrar al territorio ecuatoriano la necesidad de portar una visa. Ningún ciudadano venezolano entra legalmente al Ecuador si no tiene una visa. Tenemos la voluntad y la intención de llevar adelante un proceso que permita el tránsito de los ciudadanos venezolanos siempre que tengan una visa a un tercer país. El proceso no ha concluido. Doctor, dada la situación, que no es un secreto para nadie, al igual que muchos otros países de la región, la crisis económica, el déficit fiscal que vive el Ecuador, ¿hasta dónde ha sido posible para el gobierno ecuatoriano y el Estado ecuatoriano poder incorporar al área socioeconómicamente activa y legal a tantos migrantes venezolanos? Bueno, ese es uno de los desafíos que tiene el país. El Estado ecuatoriano ha invertido alrededor de $100 millones el año pasado en el proceso de recibir e incluir a los ciudadanos venezolanos en el país. Actualmente la plataforma regional de Naciones Unidas que dirige los procesos de apoyo a los países de la región prevé que el Estado ecuatoriano va a requerir $200 millones en el futuro para poder cumplir con este cometido. El Estado ecuatoriano es un país, es un Estado, es un espacio en donde los ciudadanos tenemos toda la apertura, somos solidarios, hemos abierto los brazos, no solamente hoy a los venezolanos, lo hemos hecho en el pasado con otras nacionalidades, pero ciertamente existe un costo social, existe un costo presupuestario y financiero que lo que ha generado es que se establezca este decreto para poder ordenar la migración, para poder ordenar adecuadamente, para poder nosotros saber cómo recibimos y en qué capacidades podemos recibir a los ciudadanos venezolanos. Tal vez esos fueron los puntos que se abordaron recientemente en Bogotá, en esta cumbre o cónclave donde precisamente estuvieron presentes, aparte de Ecuador, otras delegaciones de países latinoamericanos que también reciben un importante flujo de migrantes venezolanos. Efectivamente, por iniciativa del Ecuador, un liderazgo del Estado ecuatoriano, desde el año pasado venimos reuniéndonos para poder dialogar, discutir y tratar de articular una respuesta regional. Sabemos que el flujo de los ciudadanos venezolanos rebasa las capacidades de todos los estados en la región y necesitamos nosotros comprender el manejo de estos flujos para poder dar respuestas regionales. Y vemos ahora que esta quinta reunión nos deja con claridad no solamente la proyección de una respuesta regional, necesitamos una respuesta internacional, más amplia, porque necesita los estados, todos los estados de América del Sur, en especial Colombia, Ecuador y Perú, que son los 3 principales estados de recepción,
necesitamos la corresponsabilidad de los estados. Y ciertamente en esta reunión se trataron varios temas importantes en donde se reflejan las posiciones de los países. 14 estados estuvimos reunidos, de los cuales 5 de esos estados tenemos y solicitamos visas a los ciudadanos venezolanos, otros no los hacen, pero tenemos una necesidad de articular políticas de inclusión económica y social, pero sobre todo el intercambio de la información, la necesidad de saber quiénes están entrando a nuestros territorios, poder compartir con las autoridades de control migratorio estos elementos. Doctor, no quiero cerrar la entrevista sin dejar de lado dos temas que, si bien es cierto, no corresponden directamente a su arbitrio y a su gestión, puesto que usted es el viceministro de Movilidad Humana y no de Relaciones Exteriores, pero sí quisiera preguntarle, ya que es casa adentro y parte de la Cancillería, ¿cómo han quedado las relaciones con Cuba luego de que se pusiera fin de manera unilateral al convenio de los 400 médicos que prestaban su contingente en el Ministerio de Salud Pública para dar paso a ecuatorianos? Querida Luisa, efectivamente el área nuestra es un área que está dirigida a un tema técnico, político, que es el área de movilidad humana. Las decisiones de los estados son decisiones soberanas, tomadas justamente en apego a las necesidades del estado, del país, y las decisiones adoptadas con Cuba han sido una decisión que se basa en una visión de una aplicación formal. No existe una afectación directa más allá de ello con las relaciones con Cuba. Y la última, el próximo 20 de marzo del 2020 se elegirá al futuro secretario general de la OEA. La expresidenta de la Asamblea General de la ONU, doña María Fernanda Espinosa, ha dicho que va a presentar su candidatura en las próximas semanas para competir con Luis Almagro. ¿A quién apoyará Ecuador y por qué razón? Bueno, esa es otra pregunta que va dirigida a un área en la cual lamentablemente no tenemos un manejo directo, pero comprendemos que existe una definición, es una decisión individual de la señora Espinosa. El Estado ecuatoriano tiene una definición diferente, así que vamos a ver más adelante la acción que va a tomar el Estado ecuatoriano con relación a la candidatura y el apoyo al señor Almagro. Entonces, la señora Espinosa no va a tener un respaldo de parte del Ecuador para su candidatura, lo hará de manera individual. Sí. La Cancillería se pronunció al respecto y efectivamente es una candidatura individual que entendemos al momento tiene el apoyo de otro estado. Muchísimas gracias por su presencia, mi estimado doctor. Luisa, un placer. Amigos televidentes, ha sido la intervención del doctor Carlos Alberto Velástegui en su calidad de viceministro de Movilidad Humana. Es momento de irnos a una brevísima pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.